Hola gentecita, soy Noah del sistema No Name y junto a Chris somos los principales creadores de este podcast. Debo decir antes de empezar este capítulo que nos hemos emocionado un montón a causa del alcance que hemos tenido. Creíamos que no más de 5 personas lo escucharían a lo largo del tiempo, pero para nuestra sorpresa hemos tenido más de 300 reproducciones y menos mal teníamos bastante avanzado este capítulo. Solo que no nos habíamos dado el tiempo de grabarlo. Más aún, cuando vimos el alcance, pues, porque hablamos de cosas realmente personales aquí. No solo Chris, no solo yo, sino que ambos exponemos mucho sobre nuestros pensamientos y recuerdos más íntimos. No es algo a lo que estemos acostumbrados. Ninguno de los dos, probablemente yo más que Chris. Chris usualmente escribe, usa las letras para desahogarse, sea quien lea. Aunque generalmente no es nadie, porque no escribe para publicar, escribe para expresarse y ya, así es, él es así. Pero por otro lado, yo detesto hablar, escuchar mi propia voz es abrumador. Bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro podcast. Esta vez queremos hablar de lo paradójica o irónica que ha sido nuestra vida. Déjenme advertirles que es contenido muy sensible por los temas que hablamos, mucho más que en los capítulos anteriores. Les pido que escuchen con precaución y si es necesario, dejen de escuchar. Sé que septiembre es el mes en contra del suicidio. Alguien diría el Pride, pero vamos, que tampoco es algo de lo cual como seres humanos deberíamos sentirnos orgullosos, ¿o sí? Me gusta cuestionar esos conceptos y juicios de valor que tenemos sobre las emociones. ¿Me debo sentir orgulloso de mi salud mental o me debo avergonzar? Generalmente todas las emociones que sentimos que afectan nuestra salud mental son emociones con las que solemos sentirnos avergonzados y les llamamos emociones negativas. Hago conejitos. Enojo, miedo, tristeza, vergüenza. Son emociones básicas y ninguna de esas emociones estamos acostumbrados a gestionar, porque es como si tuviéramos que esconder detrás de la puerta y pretender que no existen, porque la gente saludable no anda así por su vida. Eso repercute en nosotros, en nuestra historia, de forma inevitable. ¿Y qué hago con todo lo que siento? Es como si estuviese prohibido socialmente a sentir cualquier emoción diferente a la alegría y todo el resto es algo por lo cual sentir vergüenza. ¿Y si, y si lo que menos siento es alegría? ¿Pretendo sentirla? ¿Miento? Sí, derechamente solemos mentir y cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Suelo responder con un alegre y frío, muy bien. ¿Y tú? Hace años atrás me di cuenta de que la gente habla porque tiene boca. Y no me refiero a lo que dicen a mis espaldas, sino a aquello que me dicen a la cara. Me hace daño. Las personas me hacen daño. Y eso es algo que siempre me ha dado miedo. Que sepan demasiado de mí. Qué irónico, ¿o no? Ahora que gente que no conozco en lo absoluto me escucha, me ve, y yo aún me sigo sintiendo completamente invisible. Quizás me obsesione tanto con la idea de desaparecer que ahora no tengo idea cómo es la vida aquí. No sé cómo debería seguir. Me hicieron tanto daño que, que desarrollé trastorno de identidad disociativo. A veces, muchas veces, pienso en todo lo que he dado por mi propia vida, desde las tareas más básicas hasta las más dolorosas. Me he enfrentado a situaciones que me han sacado de mi zona de confort. He estado en situaciones que han arriesgado mi vida. Todo,
todo para salvar mi propia existencia. ¿Tiene sentido? No lo creo. ¿Cómo se supone que voy a salvar mi propia vida poniéndome en riesgo? Sé que es porque no he tenido más alternativas y pienso en las experiencias más dolorosas que he enfrentado sin tener la capacidad cognitiva de dimensionar a lo que me enfrentaba. ¿A qué me refiero? Pues para salvar mi propia vida por el riesgo de un mal mayor, me he enfrentado a situaciones peligrosas. Recuerdo una vez, entre tantas otras, haberme subido a un taxi durante la madrugada. Teníamos no más de 15 años. Era de noche y yo había estado previamente en urgencias con madre. ¿Qué era más peligroso, volver a casa caminando o tomar un taxi a media madrugada? Figúrense una niña con cara añiñada arriba del carro de un desconocido durante la noche. Esa experiencia es probablemente la única que relate en público, porque tenemos muchas más, de las cuales sentimos mucha vergüenza de contar. Sí, vergüenza, porque no nos hicieron sentir el tan anhelado bienestar que deberíamos sentir con esa edad, bienestar que todos socialmente esperaban que sintiéramos. ¿Qué íbamos a saber de la vida? ¿Qué era ello tan malo que podía pasarle a alguien tan joven? Claramente ningún adulto, ni tampoco ningún par tenía el mínimo conocimiento de nuestra situación, y por tanto, si teníamos mala cara, debía ser causa de un berrinche. Entonces aprendimos a sentirnos avergonzados y a ocultar todo eso que nos hacía sentir mal, porque no podía ser para tanto. Hago conejitos otra vez. Ahora, si miro hacia atrás, me doy cuenta de que sí lo era, pero nadie me enseñó, ni en mi casa, ni en la escuela, ni tampoco socialmente. No aprendí a comunicar lo que realmente nos pasaba. Es que he salido de los lugares más oscuros que la vida te puede enseñar a enfrentar. Logré sobrevivir de esas situaciones que deberían sencillamente matarte. Y ahora que sigo con vida, me he dado cuenta que gracias a mí mismo he perdido muchas veces la oportunidad de dejar de existir. El instinto de supervivencia, el miedo de morir, parece ser superior a cualquier pensamiento y o emoción. He pensado muchas veces en dejarme estar, dejar que mi conciencia se carcoma cada uno de mis huesos hasta que se lleve mi alma. Entonces solo me quedaría una última voluntad, la voluntad de dejar de seguir aquí, porque sé que la cura a todos mis males es esa. Sé que no tengo otra solución. ¿Que cómo lo sé? ¿Cómo sabes que tienes que seguir respirando? ¿Cómo sabes que tienes que comer? ¿Cómo es que llegas a sentir frío? Exactamente, es evidente, lo sientes, lo sabes, está en tu interior. Como diría mi terapeuta, pulsión de muerte. Mi mente sabe que mi cuerpo debería dejar de estar aquí, pero hay cosas que aún son más fuertes que yo, que me mantienen con vida. Me hacen sentir que soy cobarde, no la idea de pensar en el suicidio, no, eso no me hace sentir cobarde. Lo que me hace sentir cobarde es seguir poniendo excusas una y otra vez para continuar con vida y no tomar de una buena vez acción sobre todo lo que me pasa y todo lo que me ocurre y acabar ya con todo, con mi vida, con mi alma. Pero, ¿y si lo que sigue a esta vida es mucho peor? ¿Puede ser peor? Quizá, pero sé que esta vida ya no es mía y no quiero seguir viviéndola. No quiero seguir aquí. ¿Por qué es tan difícil de entender? ¿Por qué mis células no son capaces de comprender y arrebatarme el miedo de la muerte? Si pudiera pedir un deseo, sería ese, que el instinto natural de supervivencia que reina en mí
se muriese, desapareciera, y entonces dejaría de encontrar una nueva excusa para seguir en este mundo. Quizás es lo que este cuerpo material necesitaba, porque si yo seguía sosteniendo la vida, no nos iba a quedar demasiado. Y eso es a lo que me refiero, porque mi cerebro y mi biología me quieren mantener con vida, porque no es simplemente cuestión de voluntades, porque yo ya no la tengo, ya no tengo las energías, la voluntad ni el ánimo de seguir aquí, aun cuando hay personas allá afuera que me aman y amo, aun cuando mi edad no es suficiente y cualquiera diría que me quedan tantas cosas por hacer. Todavía falta tanto. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo voy a poder descansar? Me he estado enfocando en mejorar mi salud mental. No creo que esté funcionando. Tener esta pausa solo me ha hecho confirmar una y otra vez que no quiero seguir en este mundo, que definitivamente lo único que quiero es descansar y no seguir en contra de este intenso mar llamado vida. Aun cuando intento expresar todo lo que siento en el arte, en mi música, en el dibujo, la pintura, incluso en terapia, como si ya no me quedara un maldito secreto que contar para que mi salud mental mejore y de pronto, como arte de magia, aparezca la voluntad que me falta para seguir respirando, como si alguna vez la hubiese tenido. Me hice consciente de mi propia existencia cuando teníamos no más de 2 años, que cómo lo sé. Se supone que tener un trastorno disociativo te ayuda a fragmentar y ocultar aquellos recuerdos más dolorosos. Pero yo recuerdo claramente la figura de quien intentaba ahogarnos, aun cuando estábamos en la cuna. ¿Qué lo detuvo? Ojalá supiera. Cargaría todo este dolor en su contra. Porque entonces comprendí el significado de mi propio silencio. Entendí que debía mantenerme al margen y lejos de todo y de todos, que no debíamos estar aquí. Quizás eso es lo que no me deja dormir por las noches y me cuesta mantenerme en la cama una vez despierto. Me da mucha ansiedad dormir, siempre ha sido un tema para mí, desde que tengo memoria. No hay noche que recuerde como totalmente placentera, no sin medicación. Y aún así, cada noche está llena de pesadillas, como si de pronto los recuerdos más terribles de mi vida quisieran atormentarme durante la noche. Mientras descanso, mientras desaparezco un rato de este mundo, aún así, mi propia existencia, mi propia historia sigue atormentándome, aunque yo ya no esté aquí, aunque ya no esté presente. Aunque eso es solo una parte de lo que puedo acceder con memorias. Mi primer recuerdo. Hermoso, ¿no? Quizá me lo estoy inventando, como quien dice. Quizás todo esto es solo una idea absurda de mi cabeza y es parte de ese fenómeno llamado falsas memorias. ¿Por qué me inventaría algo así? ¿Por qué mi cerebro decidiría que ese iba a ser el primer concepto sobre un recuerdo que yo pueda verbalizar? Si se supone que me intenta mantener con vida, ¿por qué ese es el invento que eligió para mí? Se supone que mi forma del desarrollo es mal adaptativa. Se supone que soy el persecutor del sistema. Se supone que todo lo que hago por cuidarnos está mal, porque no supe de otra forma. Y si me matan solo a mí, ¿esta emoción de desesperanza va a desaparecer de esta existencia? Si solo yo dejase de existir, entonces Andy y los demás podrían encontrarle un sentido a la vida. ¿Conocerían la felicidad? ¿Sería una persona saludable? Sé que hago daño, lo sé. ¿Cómo les explico que me estoy conociendo junto con ustedes? Yo no tengo la respuesta sobre quién soy, ni cuál es mi rol en este mundo. Mucho menos entiendo sobre un propósito. Probablemente
Mis palabras son iguales a las de un adolescente desorientado, pero cuando era adolescente no tuve tiempo para pensar en esto. Solo tenía que existir, sobrevivir, salir adelante, levantarme y caminar, porque todavía tenía el aire en mis pulmones, porque todavía tengo 2 piernas. ¿De dónde sacaba esa energía? A veces desearía volver a esas situaciones que me mantuvieron alerta a lo largo de mi vida, porque me permitían seguir adelante sin cuestionarme demasiado, con el único objetivo de sobrevivir. Y ahora que lo logré, lo único que quiero es dejar este mundo. ¿Que romantizo mi vida? Quizás, pero es que si no busco enamorarme de mi propia existencia, me voy a encontrar una vez más al borde del abismo y quizá no tenga cómo volver. Hablar de esto me hace sentirlo real. No es una amenaza, no es que quiera seguir en este mundo. Es que aún hay gente que me importa y que le importo y no quisiera hacerles más daño. Personas que amo y que han sufrido, no necesariamente por mi culpa, pero que sí lo han pasado mal. Y no quiero que sigan en este mundo sintiendo culpa por mí, por mi ausencia. No quisiera tener que cargar con todo esto, pero los seres humanos somos animales sociales y no puedo dejar atrás ese instinto. Lo más importante es que Andy seguía a salvo. Sigue a salvo para sonreírnos a todos y repetirnos una vez más que todo va a estar bien. Aun cuando esté llorando, ella sigue sonriendo, como si con eso fuese a solucionar absolutamente todo. Hemos dado demasiado por seguir aquí, por seguir existiendo, por mantenernos a salvo, por mantenernos felices. La gente no se cansa, como lo hacen los demás. No es que me importe lo que hagan o no, es que quiero entender cómo funciona, cómo se supone que tenga que funcionar, darle sentido a mi propia existencia. Quiero soltarlo todo y hundirme, que se supone que romantizo. ¿Te molesta que Andy sonría? ¿Te molesta que Alexa ponga límites? ¿Que no hay macos se sientan libres de una maldita vez? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de nosotros? Quizás si logro entender eso, pueda entenderme a mí y pueda darle sentido a mi vida. Pero si te muestro quién soy, si te muestro mis lágrimas, mis vulnerabilidades, me cuestionas. Si te muestro mi sonrisa, me cuestionas. ¿Y entonces qué hago? Las personas con TID no pueden hacer todo eso. Conejitos otra vez. ¿Por qué no? Las redes sociales son un lugar mucho más seguro que el mundo exterior. No somos fuertes. No tenemos la tranquilidad que tenemos al mostrar un poco de nuestra intimidad en un video de TikTok. Y sí, solo existo aquí y únicamente aquí porque allá afuera muchas veces nadie me quiere escuchar. Desde muy temprana edad me han hecho sentir una vergüenza horrible de mí, de mis emociones, de mis gustos, de quién soy o quién me gustaría ser. Eso definitivamente me limitó y me enseñó a mantener mi boca cerrada y a fingir que todo está bien. Me volvió una persona arrogante, a evitar cualquier tipo de conversación, a aprender a callarme y no a tener nada que decir, sino más bien a aprender a escuchar. Y no es que esté mal, es que sencillamente olvidé cómo era hablar, hablar de mí, de mis intereses, de mis pensamientos más profundos. Aprendí a avergonzarme y a evadir lo que soy, lo que disfruto hacer y decir, a tener una opinión. Me encontré una y otra vez con personas que decían que yo les importaba, pero si hablaba de aquello que a mí me importaba, dejaban de escuchar. La vida me enseñó a estar en soledad, nunca aprendí a ser amigos y a comerme todos esos pensamientos y reflexiones que a otros les parecían absurdas e invisibles.
Parte de existir en este mundo implica tener las energías para mostrar quiénes somos, pero el mundo no es un lugar seguro, ni para mí, ni para los demás. Aprendí a no confiar, porque nadie estuvo ahí para hacerme sentir la seguridad que necesitaba al andar. Tantas cosas de mí quedaron sin explorar, tantas cosas de mí que aún no termino de comprender. Y solo quiero seguir indagando, pero no tengo las energías para seguir adelante. Solo quiero saber quién soy y cuál es mi rol en este mundo. Solo quiero tener las energías de levantarme en las mañanas, sabiendo que lo que hago vale lo suficiente como para seguir intentando día a día. Sin embargo, estoy agotado. Ya, ya no quiero intentarlo. Quiero descansar. Ya he vivido suficiente. Ya llegué al último tramo de mi propia historia. ¿Por qué debería continuar? ¿Solo porque soy joven? ¿Por qué se supone que deba terminar esta historia cuando sea aún mayor? Ya cumplí, ya hice mi parte. ¿Por qué debo continuar? La vida es bastante irónica. Lo he dado todo para seguir aquí, por mi propio bienestar. Y mucho de ello desde el resentimiento, desde emociones que no debíamos sentir a una corta edad. Y ahora que lo tengo todo, bueno, casi todo, me falta. Aún me falta completar esta vida. ¿Acaso esto es estar vivo? ¿Buscarle un sentido a mi propia existencia? Aunque lo intente, me cuesta mucho estar aquí. Es como si constantemente viviera en el mundo de las ideas de Platón. Todo lo que veo, todo lo que pienso y todo lo que siento parece falso. ¿Qué hace la diferencia entre lo que acaba de suceder hace un segundo de la hora? ¿Cómo tengo la certeza de que mis recuerdos son reales? ¿Lo son? ¿O son solo ideas que se cruzan con la historia de otros y generan una realidad? Quizás pienso esto porque tengo trastorno de identidad disociativo, pero también es posible que la realidad y el pasado que conocemos solo sea una convergencia entre el pensamiento de un grupo de personas respecto de lo que vivimos y lo que estamos viviendo. ¿Cómo puedo distinguir qué es real y qué no? Mi terapeuta dice que aún vivo en el pasado, pero ¿cuál es la diferencia entre vivir en el pasado y el ahora? Las cosas pasan, la vida pasa y nos va dejando cicatrices, cicatrices que pierden sentido emocional con el tiempo, pero que marcan para toda la vida. Dicen que las cicatrices no duelen, pero las heridas emocionales son equivalentes a fracturas. Bajo las condiciones necesarias, vuelven a doler.